Mientras estaba inconsciente en el hospital, conectada a tubos y monitores, mi propio hijo Hugo vendió mi apartamento por $350,000. Cuando desperté y me enteré de la traición, me dijo con una sonrisa cínica: «Mamá, ya no puedes cuidarte sola, era mejor venderlo rápido antes de que te pasara algo peor». Me reí en su cara. Entonces se puso tan pálido que pensé que se desmayaría cuando le dije la verdad que él jamás imaginó. Pero para entender por qué mi hijo me traicionó de esta manera tan brutal, tengo que contarles quién era yo antes de que todo se derrumbara. Mi nombre es Elvira, tengo 68 años, y hasta hace 3 meses pensaba que tenía una familia que me amaba y una vida llena de propósito y alegría. Cada mañana me despertaba en mi apartamento de 2 habitaciones, el mismo donde viví los últimos 20 años, desde que enviudé. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares, recuerdos de una vida construida con amor y trabajo duro. Mi esposo falleció cuando yo tenía 48 años, dejándome con Hugo, nuestro único hijo, que entonces tenía 25 años y parecía un joven trabajador y cariñoso. Durante 2 décadas, convertí mi apartamento en un refugio perfecto. Trabajaba medio tiempo como costurera desde casa, arreglando vestidos de novia, haciendo ajustes para las señoras del barrio. Mi máquina de coser ocupaba un rincón del salón, siempre rodeada de telas coloridas, hilos dorados y botones brillantes. Era mi pasión y mi sustento. Mis manos, aunque arrugadas, todavía eran hábiles con la aguja, y mis ojos, aunque necesitaban lentes, seguían siendo precisos para los detalles más finos. Hugo venía a visitarme todos los domingos religiosamente. Era un buen hijo, o al menos eso creía yo con todo mi corazón. Trabajaba en una empresa de seguros, tenía un empleo estable y se había casado con Amalia hace 10 años. Ella era una mujer de 40 años, siempre bien arreglada, con el cabello perfectamente peinado y uñas impecables. Al principio me cayó muy bien. Parecía genuinamente cariñosa con Hugo y siempre traía algún postre casero cuando venían a visitarme. Los domingos por la tarde se habían convertido en una tradición sagrada en mi vida. Yo preparaba el almuerzo con dedicación, generalmente pollo guisado con arroz y frijoles, el plato favorito de Hugo desde que era pequeño. Amalia siempre elogiaba mi comida con entusiasmo y me ayudaba a lavar los platos sin que yo se lo pidiera. Hablábamos de todo, de la vida, del trabajo, de los vecinos, de los planes para el futuro. Hugo me contaba sobre sus proyectos en la oficina, y yo les mostraba orgullosa mis últimos trabajos de costura. César, mi vecino del apartamento de al lado, a menudo se unía a nosotros para tomar café después del almuerzo. Era un hombre viudo de 70 años, jubilado de la oficina postal, con una sonrisa amable y una manera gentil de hablar que me tranquilizaba. Su esposa había fallecido 5 años atrás, y desde entonces habíamos desarrollado una amistad cálida y reconfortante. Él me ayudaba con las compras pesadas, yo le arreglaba sus camisas y pantalones. Era una relación simple pero genuina, basada en el respeto mutuo. Mi rutina diaria era predecible, pero me daba una satisfacción inmensa. Desayunaba temprano mientras veía las noticias, regaba mis plantas en el balcón, cosía durante las mañanas escuchando música suave, preparaba el almuerzo con ingredientes frescos, veía mis telenovelas favoritas por la tarde, y terminaba el día leyendo un libro antes de dormir. Los martes iba al mercado, los jueves visitaba a mi hermana Olivia, y los sábados me arreglaba las canas en el salón de belleza del barrio donde todas las señoras me conocían. Tenía mi pequeño círculo social que me llenaba de alegría. Las señoras del edificio me conocían como la costurera del piso 8, siempre dispuesta a ayudar con un dobladillo de emergencia o un botón suelto. Los domingos después de misa, me juntaba con mis amigas Clara y Olivia para tomar té y conversar sobre nuestras familias. Éramos 3 viudas que habíamos aprendido a encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida. Mi apartamento era mi orgullo más grande. Lo había decorado con cuidado a lo largo de los años, eligiendo cada mueble, cada cuadro, cada adorno con amor y dedicación. El sofá color verde donde veía televisión, la mesa del comedor donde Hugo había hecho sus tareas de niño, la cama matrimonial donde había dormido con mi esposo y donde ahora descansaba sola pero en paz. Económicamente, no era rica, pero tampoco tenía preocupaciones que me quitaran el sueño. Mi pensión de viudez, más los ingresos constantes de mi trabajo de costura, me permitían vivir dignamente. Tenía algunos ahorros en el banco, suficientes para cualquier emergencia. El apartamento estaba completamente pagado, era mi bien más preciado, mi seguridad para la vejez. Hugo siempre me decía que estaba orgulloso de mí,
de cómo había salido adelante sola después de la muerte de su padre. Me abrazaba con cariño y me aseguraba que nunca me faltaría nada mientras él estuviera vivo. Amalia sonreía y asentía, tomando mi mano entre las suyas con aparente ternura. Todo parecía perfecto en mi pequeño mundo. Sin embargo, últimamente había notado ciertos cambios. Pequeños detalles que al principio no le di importancia, pero que ahora, recordándolos, cobran un significado completamente diferente y escalofriante. Amalia había comenzado a hacer comentarios sutiles sobre mi edad, sobre lo sola que estaba, sobre los supuestos peligros de vivir independientemente a mis años. Al principio, pensé que era preocupación genuina. «Elvira, ¿no te da miedo estar sola por las noches?», me preguntaba mientras secaba los platos después del almuerzo dominical. «Una mujer de tu edad podría caerse y nadie se daría cuenta hasta días después», agregaba con una sonrisa que ahora reconozco como falsa. Estos comentarios comenzaron hace aproximadamente 6 meses. Eran pequeñas semillas de duda que ella plantaba cuidadosamente en cada conversación. «¿Viste en las noticias sobre esa anciana que se cayó en su apartamento y la encontraron una semana después?», decía mientras tomábamos café. «Qué tragedia. Vivir sola es muy peligroso a cierta edad», suspiraba teatralmente. Hugo, mi propio hijo, comenzó a hacer eco de estos comentarios. «Mamá, Amalia tiene razón. Nos preocupamos por ti. Este apartamento tiene escaleras, el baño es resbaladizo, ¿y si algo te pasa?», decía con una expresión de preocupación que ahora sé que era completamente actuada. Poco a poco, Amalia empezó a involucrarse más en mi vida cotidiana. Comenzó a venir entre semana, no solo los domingos. «Vine a acompañarte al mercado, Elvira. Esas bolsas están muy pesadas para ti», me decía los martes. Al principio me alegré. Pensé que finalmente había encontrado en ella la hija que nunca tuve. Durante esas salidas, Amalia hacía comentarios sobre mi manera de caminar. «Elvira, noto que caminas más lento últimamente. ¿Te duelen las rodillas?», preguntaba con falsa preocupación. «Deberías usar bastón, por tu seguridad», sugería mientras me tomaba del brazo como si fuera una inválida. En el supermercado, comenzó a cuestionar mis decisiones. «¿Estás segura de que necesitas comprar tanto? Vives sola, no tiene sentido comprar estas cantidades», me decía mientras quitaba productos de mi carrito. «Mejor compremos comida preparada, es más seguro para ti. Cocinar con gas a tu edad es peligroso», insistía con una sonrisa condescendiente. César, mi querido vecino, fue el primero en notar estos cambios. «Elvira, ¿estás bien? Te veo más callada últimamente», me preguntó un día mientras tomábamos café en mi balcón. «Tu nuera viene mucho por aquí, ¿verdad?», comentó con una expresión pensativa. «Sí, es muy atenta conmigo», le respondí, pero algo en su tono me hizo sentir incómoda. Amalia comenzó a reorganizar mi apartamento sin pedirme permiso. «Elvira, estos tapetes son muy peligrosos. Te podrías tropezar», decía mientras los enrollaba y los guardaba. «Esta mesa está muy cerca del sofá, podrías golpearte», agregaba mientras movía mis muebles del lugar. Mi cocina se convirtió en su siguiente objetivo. «Elvira, tienes demasiados cuchillos aquí. A tu edad, podrías cortarte», me decía mientras guardaba mis utensilios en cajas. «Es mejor que uses solo los básicos», determinaba sin consultarme. Mi hogar, el refugio que había construido con tanto amor, comenzaba a sentirse extraño, como si ya no me perteneciera. Hugo apoyaba cada una de sus decisiones. Cuando yo protestaba o intentaba expresar mi incomodidad, él me decía: «Mamá, Amalia solo quiere lo mejor para ti. No seas tan testaruda». Sus palabras me dolían profundamente. El hijo que había criado con tanto amor ahora me trataba como si fuera una carga, como si mis opiniones no importaran. Las visitas de Amalia se volvieron más frecuentes. Comenzó a venir todos los días, siempre con alguna excusa. «Vine a revisar que hayas tomado tus medicamentos», me decía, aunque yo solo tomaba vitaminas. «Quiero asegurarme de que no te hayas caído», agregaba mientras inspeccionaba mi apartamento como si fuera una investigadora. Mis amigas Clara y Olivia comenzaron a notar mi cambio de actitud. «Elvira, pareces triste últimamente. ¿Todo está bien en casa?», me preguntó Clara durante nuestro té dominical. «Tu nuera es muy presente, ¿no?», comentó Olivia con delicadeza. «Sí, es muy cariñosa conmigo», les respondí, pero por dentro comenzaba a sentir que algo no estaba bien.
Amalia empezó a interferir en mi trabajo de costura. Elvira, usar la máquina de coser es peligroso. Podrías pincharte con las agujas, me decía mientras desconectaba mi máquina. Además, trabajar tanto te cansa demasiado. A tu edad deberías descansar, agregaba con una sonrisa que ahora reconozco como maliciosa. Cuando protesté, Hugo me apoyó nuevamente. Mamá, ya no necesitas trabajar. Nosotros podemos ayudarte económicamente, me decía con una generosidad que ahora sé que tenía segundas intenciones. Es hora de que disfrutes tu jubilación, agregaba mientras Amalia sonreía satisfecha. Mi independencia económica comenzó a erosionarse. Amalia convenció a Hugo de que debía ayudarme con mis finanzas. Elvira, a tu edad es fácil confundirse con los números. Déjanos manejar tus cuentas, me propuso un día. Solo queremos asegurarnos de que no te estafen, agregó con falsa preocupación. Las señoras del edificio comenzaron a tratarme diferente. Amalia había estado hablando con ellas, diciéndoles que yo estaba delicada de salud y que necesitaba cuidados especiales. Pobrecita Elvira, qué suerte tiene de tener una nuera tan dedicada, comentaban en el ascensor. Me sentía como si estuviera siendo observada constantemente, como si hubiera perdido mi privacidad. César fue el único que mantuvo su trato normal conmigo. Elvira, si alguna vez necesitas hablar con alguien, sabes que puedes contar conmigo, me dijo un día con una mirada comprensiva. Los vecinos hablamos, y todos notamos los cambios, agregó con cuidado. Sus palabras me confortaron, pero también me hicieron consciente de que mi situación era obvia para otros. Amalia comenzó a sugerir que me mudara. Elvira, este apartamento es demasiado grande para ti. Sería mejor que vivieras en un lugar más pequeño, más seguro, me decía con frecuencia. Hay residencias muy lindas para personas mayores, con enfermeras y todo, agregaba como si fuera una sugerencia casual. Hugo respaldaba estas ideas. Mamá, Amalia tiene razón. Podrías vender este apartamento y vivir más cómodamente en un lugar especializado, me decía con una insistencia que comenzaba a asustarme. Nosotros podríamos ayudarte a encontrar un lugar perfecto, agregaba con una sonrisa que ya no me tranquilizaba. Comencé a sentirme invisible en mi propia casa. Cuando Hugo y Amalia venían, hablaban entre ellos como si yo no estuviera presente. Habría que cambiar estas cortinas, están muy viejas, decía Amalia. Sí, y el piso necesita renovación, respondía Hugo. Hablaban de mi hogar como si ya fuera suyo, como si yo fuera solo un obstáculo temporal. Mi rutina diaria se volvió supervisada. Amalia llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, monitoreando cada una de mis actividades. ¿Ya desayunaste? ¿Tomaste agua suficiente? ¿Te bañaste hoy? Me preguntaba como si fuera una niña pequeña. Mi autonomía desaparecía día a día. Las pequeñas alegrías de mi vida comenzaron a desvanecerse. Ya no podía coser tranquila, ya no podía decorar mi casa como quería, ya no podía recibir a mis amigas sin que Amalia estuviera presente y dominara la conversación. Mi hogar se había convertido en una prisión dorada, supervisada por una carcelera que sonreía mientras me robaba mi libertad. El momento más doloroso llegó cuando me di cuenta de que había perdido mi voz en mi propia casa. Cada vez que intentaba expresar mi opinión, Amalia me interrumpía con frases como: Elvira, a tu edad es normal confundirse, o no te preocupes, nosotros sabemos lo que es mejor para ti. Hugo simplemente asentía, convirtiéndose en su cómplice silencioso. La semilla de la traición había sido plantada, y yo, sin darme cuenta, había comenzado a perder la batalla por mi propia vida. La transformación de mi hogar en territorio enemigo fue gradual pero implacable. Ya no reconocía el apartamento donde había vivido 20 años felices. Amalia había redecorado todo según su gusto, justificando cada cambio como una mejora de seguridad para mí. Mis cortinas floridas fueron reemplazadas por otras grises y sencillas. Los colores muy vivos pueden marearte, Elvira, me explicó mientras las colgaba sin pedirme opinión. Mis fotografías familiares desaparecieron de las paredes. Hay demasiadas cosas, Elvira. El exceso de objetos es peligroso para las personas mayores, me dijo mientras guardaba en cajas los recuerdos de toda mi vida. Las fotos de mi esposo, de Hugo cuando era niño, de nuestras vacaciones familiares, todo fue archivado como si mi pasado fuera un estorbo. Mi máquina de coser fue la siguiente víctima. Elvira, ya hablamos de esto. Es muy peligrosa para ti,
insistió Amalia mientras Hugo la desconectaba definitivamente. Podrías lastimarte los dedos, o peor aún, podrías electrocutarte, agregó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Mi fuente de ingresos y mi pasión desaparecieron de un día para otro. Las comidas se convirtieron en torturas silenciosas. Amalia cocinaba ahora en mi propia cocina, preparando platos insípidos y sin sabor. La sal es mala para la presión, Elvira. A tu edad hay que cuidarse, me decía mientras yo miraba tristemente la comida que antes disfrutaba. Hugo comía con apetito, elogiando la cocina de su esposa. Está deliciosa, amor. Mamá, ¿verdad que está rica?, me preguntaba, y yo solo asentía para evitar conflictos. Durante estas comidas, ellos hablaban entre sí como si yo fuera un mueble más. ¿Viste el apartamento que está en venta en el edificio de enfrente?, comentaba Amalia. Sí, está muy caro. Con lo que vale este apartamento de mamá, podríamos comprar algo mucho mejor, respondía Hugo sin bajar la voz. Yo estaba sentada ahí mismo, escuchando cómo planeaban mi futuro sin incluirme. Mis amigas Clara y Olivia dejaron de visitarme. Cada vez que venían, Amalia las recibía como si fuera la dueña de casa. Elvira está descansando, mejor vengan otro día, les decía en la puerta. El doctor dice que no debe recibir muchas visitas, la emocionan demasiado, mentía descaradamente. Mis amigas comenzaron a llamar menos, hasta que finalmente dejaron de intentarlo. César seguía siendo mi único contacto con el mundo exterior, pero incluso esa relación se volvió complicada. Elvira, ese señor viene demasiado seguido. A su edad, los hombres solo buscan una cosa, me decía Amalia con malicia. Deberías ser más cuidadosa. Podría estafarte o aprovecharse de ti, agregaba plantando semillas de desconfianza. Hugo apoyaba estas insinuaciones. Mamá, no conocemos bien a ese hombre. Es mejor que mantengas distancia, me aconsejaba con falsa preocupación. Amalia tiene razón, podría tener malas intenciones, insistía, convirtiendo mi única amistad genuina en algo sospechoso y sucio. Mi rutina se volvió completamente controlada. Amalia llegaba a las 7 de la mañana y se quedaba hasta las 8 de la noche. Vine a asegurarme de que tomes tus medicamentos, me decía, aunque yo solo tomaba vitaminas. También traje tu desayuno, no debes cocinar sola, agregaba, quitándome hasta la autonomía de prepararme mi propia comida. Los medicamentos se multiplicaron misteriosamente. El doctor dice que necesitas estas pastillas para la memoria, me informó Amalia un día, mostrándome un frasco que yo nunca había visto. Y estas otras son para los nervios, agregó con otro frasco. Cuando pregunté cuándo había ido al doctor, me respondió, Hugo y yo fuimos en tu nombre. A tu edad, es normal que se te olviden las citas. Me sentía cada vez más confundida y somnolienta. Las pastillas que Amalia me daba me hacían sentir como si estuviera envuelta en algodón. Mis pensamientos se volvieron lentos, mis reacciones tardías. Es normal a tu edad, Elvira, me tranquilizaba cuando yo me quejaba de la confusión. Por eso es tan importante que tenga supervisión, agregaba con satisfacción. Las señoras del edificio me miraban con lástima cuando me cruzaba con ellas en el ascensor. Pobrecita doña Elvira, qué suerte tiene de tener una familia tan dedicada, susurraban entre ellas. Sin su nuera, no sabría qué sería de ella, comentaban como si yo no pudiera escucharlas. Me había convertido en el objeto de compasión del edificio. Mi cuenta bancaria comenzó a drenar misteriosamente. Elvira, tus gastos médicos son muy altos, me explicaba Hugo mientras revisaba mis estados de cuenta. Las consultas, los medicamentos, todo está muy caro, agregaba con preocupación fingida. Por suerte, Amalia y yo podemos ayudarte a administrar mejor tu dinero, ofrecía con generosidad calculada. Firme papeles que no entendía completamente. Son solo autorizaciones para que podamos ayudarte con trámites médicos, me explicaba Amalia mientras ponía los documentos frente a mí. A tu edad, es mejor que alguien de confianza maneje estas cosas, insistía Hugo. Mi mente nublada por los medicamentos no podía procesar completamente lo que estaba firmando. Las conversaciones telefónicas se volvieron supervisadas. Elvira, ya no escuchas bien. Es mejor que yo conteste el teléfono, me decía Amalia cada vez que sonaba. Podrían ser estafadores aprovechándose de las personas mayores, agregaba con falsa protección. Mi conexión con el mundo exterior se cortó completamente. César intentó visitarme un día,
pero Amalia lo recibió en la puerta. Don César, Elvira está muy mal de salud. El doctor dice que no puede recibir visitas. Le mintió descaradamente. Está confundida y se agita mucho con las emociones, agregó con lágrimas falsas en los ojos. Entiendo que ustedes eran amigos, pero ahora necesita tranquilidad absoluta, concluyó cerrando la puerta suavemente. Desde la ventana vi a César alejarse con expresión preocupada. Quise gritar, quise correr hacia la puerta, pero mi cuerpo se sentía pesado, mis piernas débiles. Los medicamentos habían hecho su trabajo. Me habían convertido en una marioneta sin fuerzas para resistir. Las noches se volvieron interminables. Sola en mi cama, escuchaba a Hugo y Amalia hablar en la sala como si fueran los dueños de casa. «Podríamos renovar esta habitación», decía ella. «Sí, cuando mamá ya no esté aquí, este lugar tiene mucho potencial», respondía él. Hablaban de mi muerte como si fuera una fecha en el calendario, algo inevitable e incluso conveniente. Mi reflejo en el espejo se había vuelto irreconocible. La mujer segura y orgullosa que había sido se había transformado en una sombra confundida y temerosa. Mi cabello, antes arreglado con cuidado, ahora lucía descuidado. Mis ojos, antes brillantes, se veían opacos y perdidos. Mi postura, antes erguida, ahora era encorvada y derrotada. La comida perdió todo sabor. Amalia controlaba cada bocado que me llevaba a la boca. «Come despacio, Elvira. A tu edad hay que masticar bien», me instruía como si fuera una niña. «No mucho, podrías atragantarte», agregaba quitándome el plato antes de que terminara. La hora de comer se había convertido en una humillación diaria. Hugo me visitaba ahora con la actitud de alguien que cumple una obligación desagradable. «Hola mamá, ¿cómo te sientes hoy?», me preguntaba sin realmente escuchar la respuesta. «Amalia dice que has estado muy confundida», comentaba con una mezcla de tristeza fingida y frustración real. «No te preocupes, nosotros nos encargaremos de todo», agregaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi vida se había reducido a una rutina vacía y controlada. Despertar cuando me despertaran, comer lo que me dieran, tomar las pastillas que me trajeran, dormir cuando me dijeran. Ya no tenía horarios propios, decisiones propias, pensamientos claros. Era una prisionera en mi propia casa, custodiada por carceleros que sonreían y me llamaban mamá y suegra. La soledad se volvió absoluta. Aunque estaba rodeada de gente todo el día, me sentía completamente aislada. Nadie escuchaba realmente lo que yo decía, nadie valoraba mis opiniones, nadie me trataba como un ser humano completo. Era un objeto de cuidado, una responsabilidad, una carga que había que soportar hasta que dejara de existir. El apartamento que había sido mi refugio se había convertido en mi tumba. Cada mueble, cada rincón, cada recuerdo había sido alterado o eliminado. Ya no había rastros de la Elvira que había sido. Solo quedaba una anciana confundida que ocupaba espacio en un lugar que ya no le pertenecía, esperando el momento en que incluso ese espacio le fuera arrebatado definitivamente. La oportunidad llegó de la manera más inesperada, como un rayo de luz en la oscuridad absoluta en la que se había convertido mi vida. Era un martes por la mañana cuando sonó el teléfono. Amalia, como siempre, corrió a contestar antes de que yo pudiera siquiera intentar levantarme de mi silla. «Residencia de la señora Elvira», respondió con esa voz dulce y falsa que había perfeccionado. Desde mi lugar en el sofá, pude escuchar fragmentos de la conversación. Era mi hermana Olivia, llamando desde España. Hacía más de 2 años que no hablaba con ella directamente. Amalia siempre interceptaba las llamadas, diciéndole que yo estaba durmiendo, o confundida, o indispuesta. «Sí, Olivia, Elvira está bien, pero sabes que a su edad, sí, entiendo tu preocupación. No, mejor no la molestes ahora», escuché que le decía. Cuando Amalia colgó, me dijo con esa sonrisa que había aprendido a odiar: «Era tu hermana, Elvira. Dice que te manda saludos». Pero algo en su expresión me dijo que había más. Esa tarde, cuando Hugo llegó del trabajo, los escuché susurrar en la cocina. Capté palabras sueltas: España, trabajo, oportunidad, problemas. Fue hasta el día siguiente que me enteré de la verdad. Olivia había llamado nuevamente, esta vez más insistente. «Quiero hablar directamente con Elvira», había exigido. Amalia no tuvo más remedio que pasarme el teléfono, pero se quedó parada junto a mí, escuchando cada palabra como una guardiana. «Elvira, hermana,
Escuché la voz de Olivia llena de emoción. Tengo una noticia maravillosa. ¿Recuerdas a Mercedes, mi vecina? Su hija tiene una boutique de novias en Madrid y necesita urgentemente una costurera experta. Le hablé de ti, de tu talento, y quiere conocerte. Está dispuesta a ofrecerte trabajo, alojamiento y un salario muy bueno. Podrías venir a España, Elvira. Podrías trabajar otra vez, ser independiente otra vez. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Trabajo? ¿Independencia? ¿La oportunidad de usar mis manos nuevamente para crear algo hermoso? Por primera vez en meses, sentí una chispa de esperanza encenderse en mi pecho. Olivia, ¿estás segura?, murmuré con voz temblorosa. Completamente segura, hermana. Mercedes me mostró los vestidos que hace su hija. Son preciosos, pero necesita a alguien con tu experiencia para los detalles finos, los bordados, los ajustes especializados. Te pagarían muy bien, tendrías tu propio apartamento pequeño pero cómodo, y estarías cerca de mí. Podríamos ser vecinas otra vez, como cuando éramos jóvenes, continuó Olivia con entusiasmo. Amalia me arrebató el teléfono de las manos. Olivia, disculpa, pero Elvira se está emocionando demasiado. Ya sabes que a su edad no puede recibir noticias fuertes. La llamaremos después, dijo antes de colgar bruscamente. Me quedé sentada ahí, mirando el teléfono con una mezcla de esperanza y terror. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en meses, mi mente se sintió clara, como si una neblina se hubiera levantado. La posibilidad de escapar, de recuperar mi vida, de volver a ser yo misma, me llenaba de una energía que había olvidado que existía. Pero también me aterrorizaba. ¿Tendría el valor de irme? ¿Podría realmente dejar todo atrás? Al día siguiente, Hugo llegó más temprano del trabajo. Su expresión era seria, casi amenazante. Mamá, necesitamos hablar, me dijo mientras se sentaba frente a mí. Amalia se colocó a su lado, como siempre, presentando un frente unido. Olivia nos contó sobre esa ridícula propuesta de trabajo en España. Comenzó con tono condescendiente. Mamá, tienes 68 años. Ya no puedes trabajar, especialmente no en un país extranjero, continuó Hugo con una voz que sonaba razonable pero tenía un filo cruel. Además, estás enferma. Los medicamentos que tomas te mantienen estable, pero si viajas, si te alteras, podrías empeorar gravemente, agregó Amalia con falsa preocupación. Pero yo me siento bien, protesté débilmente. Quiero trabajar otra vez. Extraño coser, extraño crear cosas hermosas. Mi voz sonaba patética incluso para mí, como la súplica de una niña pequeña. Hugo y Amalia intercambiaron una mirada que reconocí como de exasperación compartida. Mamá, escúchate. Estás hablando como si fueras joven otra vez, me dijo Hugo con una risita cruel. Ya no tienes la vista para ese trabajo detallado. Ya no tienes la coordinación. Podrías lastimarte, o peor aún, arruinar el trabajo de otras personas, agregó con una dureza que me atravesó como un cuchillo. Amalia tomó mi mano con esa falsa ternura que había perfeccionado. Elvira, querida, sabemos que es difícil aceptar las limitaciones de la edad, pero nosotros estamos aquí para protegerte de ti misma. Ir a España sería un suicidio a tu edad, me dijo con voz suave pero firme. Además, ¿qué sería de nosotros sin ti? Nos preocuparíamos constantemente, agregó con lágrimas falsas en los ojos. Hugo se inclinó hacia adelante, su tono se volvió más agresivo. Mamá, si realmente nos amas, no nos harías pasar por la angustia de verte fracasar en el extranjero. No nos obligarías a vivir con la culpa cuando algo terrible te pase allá lejos, me dijo. Su chantaje emocional era tan obvio que me dolió físicamente. Pero Olivia dice que... Intenté argumentar, pero Amalia me interrumpió. Olivia no te ve todos los días, Elvira. No sabe lo confundida que estás, lo frágil que te has vuelto. Estás siendo irresponsable al llenarte la cabeza con fantasías, me dijo con tono severo. Nosotros somos los que realmente te conocemos, los que realmente te cuidamos, agregó Hugo. La presión psicológica se intensificó en los días siguientes. Cada conversación giraba en torno a mi delicado estado de salud y los peligros de viajar a mi edad. ¿Viste en las noticias sobre esa anciana que murió de un infarto en el avión?, comentaba Amalia casualmente durante el desayuno.
Los vuelos largos son muy peligrosos para las personas mayores, agregaba Hugo, como si fuera información médica factual. Incrementaron mis medicamentos. El doctor dice que necesitas una dosis más alta porque te has estado alterando mucho, me informó Amalia mientras me daba las pastillas. Es por tu propio bien, para mantener tu presión estable, insistía cuando yo protestaba por la somnolencia que me causaban. César intentó visitarme nuevamente, pero esta vez Amalia le dijo algo que lo hizo alejarse con expresión de disgusto. ¿Qué le dijiste?, le pregunté cuando la vi cerrar la puerta. Solo le expliqué que estás muy enferma y que las visitas te alteran demasiado, respondió con una sonrisa satisfecha. Algunos hombres no entienden la delicadeza que requieren las mujeres de tu edad, agregó con malicia. Olivia llamó 2 veces más, pero Amalia manejó las conversaciones. Sí, le dije a Elvira sobre tu propuesta, pero está muy confundida últimamente. Dice cosas sin sentido, sabes cómo son las personas mayores. La escuché mentir descaradamente. No, mejor no la molestes más con eso. Su salud es muy frágil, concluyó antes de colgar. La oportunidad se desvanecía frente a mis ojos como arena entre los dedos. Cada día que pasaba, me sentía más débil, más confundida, más incapaz de tomar decisiones importantes. Los medicamentos me tenían en un estado constante de neblina mental, y la presión psicológica constante me hacía dudar de mi propia capacidad de juicio. Una noche, mientras estaba acostada escuchando a Hugo y Amalia planear mi futuro en la sala, tomé una decisión desesperada. Esperé hasta que se fueran y, con manos temblorosas, marqué el número de Olivia. Era muy tarde en España, pero necesitaba hablar con ella antes de que perdiera completamente el valor. «Elvira, ¿eres tú?» Son las 2 de la mañana aquí, escuché su voz soñolienta. Olivia, hermana, necesito decirte algo importante, susurré al teléfono, asegurándome de que nadie me escuchara. Quiero ir a España. Quiero tomar ese trabajo. Pero Hugo y Amalia, ellos no me dejan. Me tienen prisionera aquí, confesé con lágrimas corriendo por mis mejillas. Elvira, ¿qué estás diciendo? ¿Prisionera?, preguntó Olivia con alarma en su voz. Hermana, escúchame bien. Si realmente quieres venir, yo te ayudo. Podemos arreglar todo desde aquí. Solo necesitas tener el valor de tomar la decisión, me dijo con firmeza. La oferta sigue en pie, Elvira. Mercedes está esperando tu respuesta. Colgué el teléfono con el corazón latiendo violentamente. Por primera vez en meses, sentí que tenía una elección real. Podía quedarme y continuar siendo una prisionera en mi propia vida, o podía arriesgarme a recuperar mi libertad. La decisión más importante de mi vida estaba frente a mí, y sabía que solo tendría una oportunidad de tomarla. La traición final llegó de la manera más cruel y calculada que jamás hubiera imaginado. 3 días después de mi conversación secreta con Olivia, desperté con un dolor punzante en la cadera. Era un viernes por la mañana, y el dolor era tan intenso que no pude levantarme de la cama sin ayuda. Grité pidiendo auxilio, y Amalia apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando este momento. Elvira, ¿qué te pasa?, preguntó con una preocupación que ahora se era completamente fingida. Me duele mucho la cadera, no puedo caminar, le dije entre lágrimas de dolor. Tranquila, voy a llamar a Hugo y a la ambulancia, respondió con una eficiencia sospechosa, como si ya tuviera todo planeado. La ambulancia llegó en 15 minutos. Hugo apareció poco después, jadeando como si hubiera corrido desde su oficina. Mamá, ¿cómo te sientes?, me preguntó mientras los paramédicos me examinaban. Probablemente sea una fractura de cadera, diagnosticó uno de ellos. A su edad, es muy común. Necesita cirugía inmediata, agregó con seriedad. En el hospital, todo sucedió muy rápido. Los doctores confirmaron la fractura y explicaron que necesitaba una operación de emergencia para insertar una prótesis. Es una cirugía compleja, especialmente a su edad, me explicó el cirujano. Podría haber complicaciones, pero sin la operación, nunca volvería a caminar, agregó con honestidad brutal. Hugo y Amalia estuvieron conmigo durante todo el proceso preoperatorio. No te preocupes, mamá. Nosotros nos encargaremos de todo mientras estés aquí, me aseguró Hugo mientras firmaba los papeles de autorización. Tu apartamento estará perfectamente cuidado, agregó Amalia con una sonrisa que ahora reconozco como victoriosa. La cirugía duró 4 horas. Cuando desperté en la unidad de cuidados intensivos,
Tenía tubos por todos lados y un dolor que me atravesaba todo el cuerpo. Hugo y Amalia estaban ahí, hablando en susurros con una enfermera. La recuperación será larga, escuché que decía la enfermera. Al menos 2 semanas en el hospital, y después meses de rehabilitación, agregó con tono profesional. Durante los primeros días, estuve demasiado sedada para pensar claramente. Los medicamentos para el dolor me mantenían en un estado de semiconciencia constante. Hugo y Amalia me visitaban religiosamente, siempre con flores y palabras de aliento. «Estás progresando muy bien, mamá», me decía Hugo. «Pronto estarás como nueva», agregaba Amalia, pero había algo en sus voces que me inquietaba. Fue durante la segunda semana cuando comencé a sentirme más alerta. El dolor había disminuido considerablemente, y los doctores estaban satisfechos con mi recuperación. «Señora Elvira, está usted progresando mejor de lo esperado», me dijo el cirujano durante su ronda matutina. «Es usted más fuerte de lo que parece», agregó con una sonrisa genuina. Ese mismo día, Hugo llegó con una expresión extraña. Parecía nervioso, casi culpable. «Mamá, tengo que contarte algo importante», comenzó, sentándose en la silla junto a mi cama. «Mientras estabas operándote, tuvimos que tomar una decisión difícil sobre tu apartamento», continuó, evitando mi mirada directa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué decisión?», pregunté con una voz que ya temblaba. «Mamá, apareció un comprador que ofreció un precio excelente por tu apartamento. $350,000, me dijo como si fuera una buena noticia. Era una oportunidad que no podíamos dejar pasar», agregó Amalia, que había aparecido silenciosamente al otro lado de mi cama. «Vendieron mi apartamento», susurré, sintiendo como si el mundo se desplomara a mi alrededor. «Mamá, ya no puedes cuidar de eso. Después de esta caída, es evidente que necesitas cuidados especializados», me explicó Hugo con una voz que trataba de sonar razonable. «Es mejor venderlo ahora que está en buen estado, antes de que tengas otra emergencia médica», agregó con una lógica cruel. «Pero ese es mi hogar», protesté débilmente, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. «Mi hogar está ahí, mis recuerdos, mis cosas». «Tranquila, Elvira», me interrumpió Amalia con falsa compasión. «Guardamos todas tus cosas importantes. Y con el dinero de la venta, podrás pagar una residencia muy linda, con enfermeras las 24 horas», agregó como si me estuviera ofreciendo un regalo. «Además, mamá», continuó Hugo, «los doctores dijeron que necesitarás rehabilitación por meses. Ya no podrás subir escaleras, necesitarás ayuda para bañarte, para cocinar. Una residencia especializada es lo mejor para ti», argumentó con una frialdad que me heló la sangre. «¿Cuándo?», pregunté con voz rota. «¿Cuándo vendieron mi apartamento?». «Ayer por la tarde», respondió Amalia sin el menor rastro de remordimiento. «El comprador pagó en efectivo, así que la transacción fue muy rápida», agregó como si estuviera hablando del clima. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de la traición. Mientras yo estaba inconsciente, conectada a máquinas, luchando por mi vida, ellos habían vendido mi hogar. El apartamento donde había criado a Hugo, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había construido mi nueva vida como viuda independiente, ya no me pertenecía. «Mamá, sabemos que es difícil, pero lo hicimos por tu propio bien», insistió Hugo, tratando de tomar mi mano. Yo la retiré bruscamente, con más fuerza de la que había mostrado en meses. «Tu propio bien», repetí con amargura. Mi propio bien era vender mi casa sin mi permiso mientras estaba inconsciente. «Elvira, a tu edad, estas decisiones emocionales no son buenas», me dijo Amalia con condescendencia. «Nosotros podemos ver el panorama completo, lo que realmente necesitas», agregó con esa voz dulce que había aprendido a odiar. «Además, ya firmaste los papeles que nos daban autorización para manejar tus asuntos en caso de emergencia médica», recordó con satisfacción. Esos papeles. Los papeles que me habían hecho firmar meses atrás, cuando mi mente estaba nublada por los medicamentos. Ahora entendía para qué los habían usado. No eran autorizaciones médicas, eran poderes legales para disponer de mi propiedad. Había sido engañada, manipulada y traicionada por las 2 personas en quienes más confiaba. «¿Y César?», pregunté de repente, recordando a mi querido vecino. «¿Qué le dijeron a César?». Hugo y Amalia intercambiaron una mirada incómoda. «Le explicamos que te habías mudado a una residencia por tu salud»,
respondió Amalia finalmente. Se veía muy triste, pero entendió que era lo mejor para ti, agregó con falsa compasión. Mentira, susurré, sintiendo una rabia que crecía en mi pecho como fuego. Todo es mentira. César jamás habría entendido que vendieran mi casa sin decirme. Mamá, estás alterándote demasiado, me advirtió Hugo. Esto no es bueno para tu recuperación, agregó mientras llamaba a la enfermera. La enfermera llegó rápidamente. ¿Todo está bien aquí?, preguntó, notando mi agitación. Mi madre se está alterando mucho con las noticias, explicó Hugo con preocupación fingida. Quizás necesite algo para calmarse, sugirió Amalia. No necesito nada, protesté, pero mi voz sonaba histérica incluso para mí. Señora Elvira, entiendo que las noticias pueden ser abrumadoras después de una cirugía, me dijo la enfermera con voz profesional. Pero debe mantener la calma para recuperarse bien, agregó mientras preparaba una inyección. Esto la ayudará a relajarse, explicó antes de aplicármela en el brazo. Mientras el sedante hacía efecto, vi a Hugo y Amalia sonreír con satisfacción. Habían ejecutado su plan perfectamente. Me habían tenido prisionera durante meses, me habían drogado para mantenerme confundida, habían falsificado documentos para obtener poder legal sobre mis bienes, y finalmente habían vendido mi hogar mientras yo estaba inconsciente e indefensa. La última imagen antes de caer en la inconsciencia fue sus caras triunfantes. Habían ganado. O al menos, eso creían ellos. Pero lo que no sabían era que yo tenía un as bajo la manga que nunca habían imaginado. Cuando despertara, sería mi turno de sonreír. Desperté de la sedación con una claridad mental que no había experimentado en meses. Era como si el shock de la traición hubiera quemado toda la neblina que los medicamentos habían puesto en mi cerebro. Por primera vez en mucho tiempo, mis pensamientos eran nítidos, mi memoria clara, y mi determinación, férrea como el acero. Hugo y Amalia se habían ido, probablemente celebrando su victoria. La habitación del hospital estaba en silencio, solo se escuchaba el suave pitido de los monitores. Era de noche, y la mayoría de los pacientes dormían. Perfecto. Era exactamente lo que necesitaba, tiempo para pensar, para planear, para actuar. Esperé hasta estar completamente segura de que no regresarían esa noche. Entonces, con cuidado, alcancé mi bolso que estaba en la mesita de noche. Mis manos temblaron ligeramente mientras buscaba mi teléfono celular. Era un modelo antiguo, pero funcionaba perfectamente para lo que necesitaba hacer. Marqué el número de Olivia en España. Eran las 3 de la mañana allá, pero no me importaba. Esta era una emergencia. ¿Elvira? ¿Qué pasa, hermana? Escuché su voz preocupada al contestar. Olivia, necesito tu ayuda. Algo terrible ha pasado, le dije con voz firme pero quedita para no despertar a otros pacientes. Le conté todo. La hospitalización, la cirugía, y finalmente, la venta de mi apartamento sin mi consentimiento. Olivia se quedó en silencio durante varios minutos. Elvira, eso es ilegal. No pueden vender tu propiedad sin tu autorización explícita, sin importar qué papeles hayas firmado, me dijo con indignación. Hermana, escúchame bien. Voy a ayudarte, pero necesitas ser muy valiente, agregó con determinación. ¿Qué puedo hacer, Olivia? Estoy aquí, en el hospital, sin casa, sin dinero, sin nada, le dije, sintiendo por primera vez en meses que tenía a alguien verdaderamente de mi lado. Primero, necesitas documentar todo. Graba conversaciones, guarda mensajes, reúne evidencia. Segundo, necesitas un abogado. Voy a llamar a un amigo abogado aquí en Madrid, él me puede recomendar a alguien bueno en tu ciudad, me explicó con voz firme. Colgamos después de acordar que ella comenzaría a hacer llamadas desde España. Yo tenía mi propia misión, despertar del papel de víctima que había estado interpretando y convertirme en la mujer fuerte que había sido antes de que Hugo y Amalia me manipularan. Al día siguiente, cuando llegaron para su visita rutinaria, los recibí con una actitud completamente diferente. Buenos días, les dije con voz calmada y una sonrisa que los desconcertó inmediatamente. Mamá, te ves mucho mejor hoy, comentó Hugo, claramente sorprendido por mi cambio de actitud. Sí, me siento excelente, respondí, manteniendo mi sonrisa. Elvira, nos alegra verte más tranquila, dijo Amalia, pero había cautela en su voz. Ayer te alteraste mucho con las noticias del apartamento, agregó, estudiando mi expresión.
Oh, sí, el apartamento, dije casualmente. Quiero que me muestren todos los papeles de la venta. Quiero ver exactamente qué se vendió y por cuánto, pedí con tono firme pero amable. Hugo y Amalia intercambiaron una mirada nerviosa. Mamá, no te preocupes por esos detalles técnicos, me dijo Hugo evasivamente. Lo importante es que ahora tienes dinero para pagar una buena residencia, agregó rápidamente. Insisto, dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Quiero ver todos los documentos. Hoy mismo. Durante las siguientes 2 horas, mientras ellos trataban de distraerme con conversación casual, yo los observé cuidadosamente. Notaba cada gesto nervioso, cada intercambio de miradas, cada palabra evasiva. Había recuperado mi capacidad de análisis, y ahora podía ver claramente las señales que antes había ignorado por la confusión de los medicamentos. Cuando se fueron, prometiendo traer los documentos mañana, activé la grabadora de voz de mi teléfono. Olivia me había aconsejado documentar todo, y eso era exactamente lo que iba a hacer. También llamé a Información para conseguir números de abogados especializados en derecho inmobiliario y fraude. El primer abogado que contacté era Rubén Mendoza. Su secretaria me dio una cita para la siguiente semana, pero cuando le expliqué la urgencia de mi situación, él mismo se puso al teléfono. Señora, lo que me describe suena a fraude inmobiliario. Si me permite, vendré al hospital mañana para tomarle una declaración completa, me dijo con voz profesional pero comprensiva. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No porque estuviera sedada, sino porque tenía un plan. Había recuperado mi poder, mi voz, mi capacidad de luchar por mí misma. La mujer que había criado a un hijo sola, que había construido un negocio de costura desde cero, que había sobrevivido a la viudez y había prosperado, estaba de vuelta. Al día siguiente, Hugo y Amalia llegaron con una carpeta de documentos. Aquí están todos los papeles, mamá, me dijo Hugo, entregándome la carpeta con una sonrisa forzada. Como puedes ver, todo está en orden, agregó Amalia, pero había nerviosismo en su voz. Abrí la carpeta y comencé a revisar los documentos lentamente, con la grabadora activada discretamente. Veo que vendieron por $350,000, comenté casualmente. ¿A quién se lo vendieron exactamente?, pregunté, manteniendo mi tono conversacional. A una empresa de inversiones, respondió Hugo rápidamente. No recordamos el nombre exacto, agregó Amalia. Qué interesante, dije, fingiendo estar satisfecha con la respuesta. ¿Y este documento que dice que yo autoricé la venta? No recuerdo haber firmado nada específico sobre vender el apartamento, agregué con inocencia fingida. Mamá, firmaste muchos papeles médicos. Algunos incluían autorizaciones financieras, explicó Hugo, pero su voz sonaba menos segura. Continué haciendo preguntas aparentemente inocentes, cada una diseñada para hacerlos revelar más información. ¿El dinero está en mi cuenta bancaria?, pregunté. Por ahora está en una cuenta especial que abrimos para ti, respondió Amalia. Es más seguro así, agregó Hugo. ¿Puedo ver los estados de cuenta de esa cuenta?, insistí con sonrisa dulce. Las evasivas se multiplicaron. No trajimos esos papeles hoy, está todo muy seguro, no te preocupes por los detalles. Cada evasiva era una confesión más de culpabilidad. Mi grabadora capturaba todo, las inconsistencias, las mentiras, las contradicciones. Cuando se fueron esa tarde, llamé inmediatamente a Rubén. Abogado Mendoza, tengo la grabación que me pidió, le dije. Perfecto, señora Elvira. Mañana estaré ahí a las 10 de la mañana. Mientras tanto, no firme absolutamente nada más, y si es posible, continúe grabando sus conversaciones, me aconsejó. Esa noche, Olivia me llamó con noticias. Elvira, mi amigo abogado investigó desde aquí. Lo que hicieron es definitivamente fraude. Además, conseguí información sobre la oferta de trabajo en Madrid. Mercedes está dispuesta a esperarte el tiempo que necesites para resolver tu situación. Incluso dice que puede ayudarte con un adelanto para gastos legales si lo necesitas, me informó con emoción. Por primera vez en meses, sentí esperanza real. No solo iba a recuperar lo que me habían robado, sino que también tenía una nueva vida esperándome al otro lado del océano. Una vida donde sería respetada, valorada, donde mis manos podrían crear belleza otra vez, donde sería tratada como la mujer capaz que siempre había sido. Al día siguiente,
Cuando Hugo y Amalia llegaron para su visita, me encontraron sentada muy erguida en la cama, con una sonrisa genuina en mi rostro. «Buenos días», les dije alegremente. «Tengo excelentes noticias que contarles». La expresión de sus caras cuando vieron mi actitud me dijo que sabían que algo había cambiado fundamentalmente. «¿Qué noticias, mamá?», preguntó Hugo con cautela. «Bueno», dije, saboreando el momento, «resulta que mi hermana Olivia encontró información muy interesante sobre ventas de apartamentos y autorizaciones legales». Sus caras comenzaron a palidecer. «También contraté a un abogado especialista en fraude inmobiliario», agregué, viendo cómo el color desaparecía completamente de sus rostros. «Mamá, ¿qué estás diciendo?», balbuceó Amalia. «¿Fraude? Nosotros solo tratamos de ayudarte», agregó con voz temblorosa. «Oh, estoy segura de que eso es exactamente lo que van a tener que explicarle al abogado Mendoza cuando llegue en una hora», respondí con una sonrisa que finalmente había recuperado su poder. El juego había cambiado completamente. Ahora era mi turno de tener el control. El abogado Rubén Mendoza llegó exactamente a las 10 de la mañana, tal como había prometido. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris bien peinado y una expresión seria pero amable. Llevaba un maletín de cuero y una grabadora digital profesional. Hugo y Amalia estaban en mi habitación cuando él entró, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. «Buenos días, señora Elvira. Soy el abogado Mendoza», se presentó con voz firme y profesional. «Estos deben ser su hijo y su nuera», agregó, observándolos con una mirada analítica que claramente los incomodó. «Perfecto, así podemos aclarar algunos puntos todos juntos», dijo mientras sacaba documentos de su maletín. Hugo intentó tomar control de la situación. «Abogado, creo que hay un malentendido. Mi madre está confundida por los medicamentos postoperatorios», comenzó con una sonrisa nerviosa. «Nosotros solo estamos cuidando sus intereses», agregó Amalia rápidamente. «No hay ningún problema legal aquí», insistió Hugo. Rubén los miró con una expresión que había perfeccionado en años de práctica legal. «Entiendo su preocupación», dijo calmadamente. «Por eso estoy aquí, para aclarar exactamente qué sucedió con la propiedad de la señora Elvira». Colocó su grabadora en la mesa auxiliar. «Con su permiso, voy a grabar esta conversación para tener un registro completo», anunció. «No creo que sea necesario grabar nada», protestó Hugo inmediatamente. «Como le dije, no hay ningún problema». «Al contrario», respondió Rubén con una sonrisa fría. «Si no hay problemas, no debería haber inconveniente en documentar nuestra conversación». Hugo y Amalia intercambiaron miradas desesperadas. Rubén comenzó su interrogatorio con la precisión de un cirujano. «Señor Hugo, ¿puede explicarme exactamente qué autorización legal tenía para vender la propiedad de su madre?» «Bueno, ella firmó algunos papeles que nos daban poder para manejar sus asuntos», respondió Hugo evasivamente. «¿Tiene copias de esos documentos?», preguntó Rubén inmediatamente. «Están en casa», murmuró Amalia. «¿Y puede explicarme por qué vendieron la propiedad mientras la señora Elvira estaba inconsciente en cirugía?», continuó Rubén, su tono volviéndose más incisivo. «Era una oportunidad que no podíamos dejar pasar», respondió Hugo, pero su voz sonaba menos convincente con cada palabra. «Señor Hugo, ¿está usted consciente de que vender la propiedad de otra persona sin su consentimiento explícito constituye fraude inmobiliario?», preguntó Rubén con voz severa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hugo se puso visiblemente pálido, y Amalia comenzó a retorcerse las manos nerviosamente. «Nosotros no cometimos ningún fraude», protestó Amalia finalmente. «Solo estábamos protegiendo a Elvira». «Protegiendo», repitió Rubén con incredulidad. «Vendiendo su hogar sin su conocimiento mientras estaba inconsciente es protección». Sus palabras resonaron en la habitación como martillazos. Yo había permanecido en silencio hasta ese momento, disfrutando viendo cómo se desmoronaba su fachada de preocupación filial. «Abogado Mendoza», dije finalmente, «también tengo grabaciones de conversaciones donde ellos admiten haber vendido mi apartamento sin mi consentimiento». La expresión de horror en sus caras fue exquisita. «Grabaciones», balbuceó Hugo. «Mamá, ¿nos estabas grabando?» «Por supuesto», respondí con una sonrisa serena. «Olivia me aconsejó documentar todo después de que me contó que lo que ustedes hicieron es completamente ilegal». La mención de Olivia los hizo palidecer aún más.
Rubén tomó notas rápidamente. Señora Elvira, ¿puede proporcionarme esas grabaciones? Con mucho gusto, respondí, sacando mi teléfono. Aquí está la conversación donde admiten haber vendido mi apartamento por $350,000 y donde confiesan que el dinero está en una cuenta que abrieron a mi nombre sin mi conocimiento. Esto es muy serio, dijo Rubén después de escuchar parte de la grabación. Señor Hugo, señora Amalia, están ustedes en una situación legal muy delicada. Se dirigió a mí. Señora Elvira, tenemos bases sólidas para presentar cargos criminales por fraude, falsificación de documentos y abuso financiero contra personas mayores. Hugo se derrumbó completamente. Mamá, nosotros solo pensamos que era lo mejor para ti, murmuró con lágrimas en los ojos. No queríamos hacerte daño. No querían hacerme daño, repetí con incredulidad. Robar mi hogar, drogarme con medicamentos innecesarios, aislarme de mis amigos, eso no es hacerme daño. Amalia intentó una última táctica desesperada. Elvira, piensa en tu hijo. Si presentas cargos, podrías arruinar su vida. ¿Realmente quieres enviar a tu propio hijo a la cárcel? Su chantaje emocional era patético y transparente. Amalia, respondí con voz fría como el hielo, ustedes ya arruinaron mi vida durante meses. Ahora es mi turno. Rubén continuó con su interrogatorio. ¿Dónde está exactamente el dinero de la venta? En una cuenta de ahorros, respondió Hugo débilmente. ¿A nombre de quién?, presionó Rubén. A nombre de mamá, pero nosotros tenemos las firmas autorizadas, admitió Hugo, cavando su propia tumba legal. ¿Firmas autorizadas obtenidas bajo qué circunstancias?, preguntó Rubén implacablemente. Cuando ella estaba tomando medicamentos para la ansiedad, murmuró Amalia, sin darse cuenta de que acababa de confesar otro delito. Medicamentos que ustedes le proporcionaban, continuó Rubén. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Yo saqué mi as final. Abogado Mendoza, también debo informarle que tengo una oferta de trabajo en España. Mi hermana Olivia me ha conseguido una posición como costurera especializada en una boutique de novias en Madrid. La esperanza iluminó mis palabras. Planeo aceptar esa oferta tan pronto como resuelva esta situación legal. No puedes irte a España, gritó Hugo desesperadamente. Estás enferma, necesitas cuidados. Al contrario, respondí con voz firme. Los doctores dicen que mi recuperación es excelente. En 2 semanas me darán de alta, y físicamente estaré perfectamente capaz de viajar y trabajar. Rubén sonrió por primera vez desde que había llegado. Señora Elvira, me parece una decisión excelente. Un cambio de ambiente le hará mucho bien después de todo lo que ha pasado. Se dirigió a Hugo y Amalia, y ustedes dos tienen 24 horas para devolver completamente el dinero de la venta a la cuenta personal de la señora Elvira. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Amalia con desafío. Entonces mañana por la mañana presentaré cargos criminales contra ustedes por fraude, falsificación, abuso financiero y medicación forzada de una persona mayor, respondió Rubén con voz glacial. Les aseguro que las penas por estos delitos son muy severas. Hugo se derrumbó completamente. Mamá, por favor, perdónanos. Podemos arreglar esto. Podemos devolverte todo. Hugo, dije con una tristeza genuina. Durante meses me trataron como si fuera una carga, como si fuera incapaz, como si mis deseos y opiniones no importaran. Me robaron mi hogar, mi independencia, mi dignidad. Pero somos familia, imploró con desesperación. La familia no se traiciona como ustedes me traicionaron, respondí con firmeza. La familia se respeta, se ama, se protege. Ustedes hicieron exactamente lo contrario. Mi voz se quebró ligeramente con la emoción, pero mi determinación permanecía inquebrantable. Rubén recogió sus documentos. Señores, tienen hasta mañana a las 5 de la tarde para transferir completamente el dinero. También necesito que firmen un documento renunciando a cualquier reclamación futura sobre las propiedades o decisiones de la señora Elvira. Su tono no admitía discusión. Cuando se fueron, Hugo y Amalia arrastrando los pies como criminales derrotados, me quedé sola con Rubén. Señora Elvira, me dijo con una sonrisa genuina, es usted una mujer muy valiente. No todos tienen el coraje de enfrentar a su familia cuando los traicionan así. Rubén, respondí, por primera vez en meses,
me siento como yo misma otra vez. Esa noche, llamé a Olivia con las buenas noticias. Hermana, en una semana estaré libre para viajar a España, le dije con emoción. Mercedes va a estar encantada, respondió Olivia con alegría. Ya tiene preparados algunos vestidos para que veas tu nuevo taller. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro se veía brillante y lleno de posibilidades. La mujer que había sido silenciada, drogada y traicionada había encontrado su voz otra vez. Y esa voz era más fuerte que nunca. Al día siguiente, exactamente a las 4:55 de la tarde, 5 minutos antes del plazo límite, Hugo apareció en mi habitación del hospital. Venía solo, sin Amalia, arrastrando los pies como un niño castigado. Llevaba una carpeta gruesa en las manos y su expresión era la de un hombre completamente derrotado. Me dio una satisfacción silenciosa ver cómo el poder había cambiado de manos tan completamente. Mamá, comenzó con voz quebrada, vengo a entregarte todos los documentos. Colocó la carpeta sobre mi cama con manos temblorosas. El dinero ya está transferido a tu cuenta personal. Los $350,000 completos, más los intereses que generó, agregó sin atreverse a mirarme directamente a los ojos. Abrí la carpeta y revisé cada documento meticulosamente. Estados de cuenta bancarios, comprobantes de transferencia, la escritura de mi apartamento que habían conseguido fraudulentamente, y finalmente, un documento legal renunciando a cualquier reclamación futura sobre mis bienes o decisiones. Todo estaba ahí, cada papel que demostraba la magnitud de su traición. ¿Dónde está Amalia?, pregunté con curiosidad genuina. No quiso venir, murmuró Hugo. Dice que ya no la consideras familia. Casi me reía ante la ironía. Hugo, Amalia dejó de ser familia el día que decidió convertir mi vida en un infierno, respondí con voz calmada pero firme. Y tú dejaste de ser mi hijo el día que la ayudaste a hacerlo. Hugo comenzó a llorar. Lágrimas genuinas corrían por sus mejillas mientras se sentaba pesadamente en la silla junto a mi cama. Mamá, cometimos un error terrible. Amalia me convenció de que estabas perdiendo la cabeza, de que no podías cuidarte sola, confesó entre sollozos. Me hizo creer que lo hacíamos por tu bien. Hugo, dije con una tristeza profunda, eso no es una disculpa, es una confirmación. Me trataron como si fuera una incapaz mental. Me drogaron, me manipularon, me robaron mi hogar mientras estaba inconsciente. Mi voz se endureció. Y tú, mi propio hijo, elegiste creerle a ella en lugar de respetarme a mí. Pero yo te amo, mamá, imploró desesperadamente. Siempre te he amado. Todo esto fue idea de Amalia. Ella me manipuló a mí también. Hugo, respondí con una claridad que me sorprendió a mí misma. Un hombre de 45 años que permite que su esposa manipule y abuse de su madre no es víctima. Es cómplice. Se quedó en silencio durante varios minutos, procesando mis palabras. Finalmente, levantó la cabeza y me miró directamente. ¿Puedes perdonarme alguna vez?, preguntó con voz rota. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación? Su pregunta me dolió más de lo que esperaba, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Hugo, dije después de una larga pausa, el perdón es algo que quizás pueda darte con el tiempo. Pero la confianza, el respeto, la relación que teníamos, eso murió cuando vendieron mi apartamento mientras yo estaba inconsciente. Las lágrimas corrían ahora por mi rostro también. Eso no se puede reconstruir. ¿Entonces esto es una despedida?, preguntó con voz apenas audible. Sí, respondí con firmeza, aunque mi corazón se partía. Me voy a España la próxima semana. Voy a comenzar una nueva vida donde seré respetada y valorada. Una vida donde nadie me tratará como una carga o una incapaz. Mi voz se fortaleció con cada palabra. Hugo se puso de pie lentamente. Mamá, si alguna vez cambias de opinión, si alguna vez quieres que formemos parte de tu vida otra vez, comenzó, pero yo lo interrumpí. Hugo, si realmente me amas, déjame ir en paz. Déjame vivir la vida que merezco vivir, libre de manipulación y control. Mi tono era final, definitivo. ¿Y si algo te pasa en España? ¿Cómo sabré que estás bien?, preguntó con una última desesperación. Olivia será mi familia ahora, respondí con serenidad. Ella me ha demostrado más amor y respeto en 2 semanas que ustedes en 2 años.
La verdad de esas palabras resonó en la habitación como una campana funeral. Después de que Hugo se fue, arrastrando los pies y sollozando silenciosamente, me quedé sola con mis pensamientos. No sentía triunfo, sino una profunda tristeza mezclada con un alivio inmenso. Había recuperado mi libertad, mi dignidad y mi futuro, pero había perdido a mi hijo en el proceso. Era un precio alto, pero necesario. Esa noche, Rubén vino a revisar todos los documentos. Perfecto, señora Elvira, me dijo después de examinar cada papel. Legalmente, usted está completamente protegida ahora. Tienen prohibido contactarla, no tiene ningún derecho sobre sus bienes, y cualquier intento de interferir en su vida constituiría acoso. Su profesionalismo me tranquilizó. ¿Y el apartamento?, pregunté. ¿Puedo recuperarlo? Desafortunadamente, la venta ya se completó legalmente, me explicó con pesar. Pero con $350,000, usted puede comenzar muy cómodamente en España. Es más dinero del que la mayoría de la gente tiene para empezar una nueva vida. Tenía razón. Era suficiente para ser completamente independiente. Los siguientes días en el hospital pasaron rápidamente. Los doctores estaban asombrados de mi recuperación. Señora Elvira, su progreso es excepcional, me dijo el cirujano durante su última visita. Física y mentalmente, está usted en excelente forma para alguien que acaba de pasar por una cirugía mayor. Doctor, respondí con una sonrisa, cuando una mujer recupera su libertad, puede hacer milagros. César apareció inesperadamente el jueves por la tarde. Una enfermera me dijo que había un visitante, y cuando lo vi entrar con flores frescas y una expresión de alivio, mi corazón se llenó de alegría. Elvira, querida amiga, me dijo con emoción, me enteré de lo que realmente pasó. Esos desgraciados me mintieron completamente. César, dije con lágrimas de felicidad, pensé que nunca volvería a verte. Cuando me dijeron que te habías mudado a una residencia por demencia, algo no me cuadraba, me explicó. Te conocía demasiado bien. Así que investigué un poco, hablé con otras vecinas, y finalmente me enteré de que estabas aquí. Su lealtad me conmovió profundamente. Le conté toda la historia, la manipulación, el fraude, la venta ilegal, y finalmente, mi decisión de mudarme a España. César escuchó con una mezcla de indignación y admiración. Elvira, me dijo finalmente, siempre supe que eras una mujer fuerte, pero esto es extraordinario. Me siento orgulloso de llamarte mi amiga. César, le dije tomando su mano, vas a ser la persona que más voy a extrañar de esta vida. Y yo a ti, respondió con tristeza genuina. Pero también me alegra saber que vas a ser feliz, que vas a hacer lo que amas otra vez. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, saboreando una amistad que había sido una de las pocas cosas puras en mi vida reciente. Antes de irse, César me entregó una pequeña caja. Es algo que quiero que te lleves a España, me dijo. Dentro había un dedal de plata antiguo que había pertenecido a su esposa. Ella también era costurera, me explicó. Quiero que lo uses en tu nueva vida, para que sepas que siempre tendrás amigos que te recuerdan con cariño. El viernes, mi último día en el hospital, Olivia me llamó con noticias emocionantes. Elvira, Mercedes está tan emocionada de conocerte que ha decidido darte una bienvenida especial, me dijo con alegría. Ha reservado un apartamento pequeño pero hermoso cerca de la boutique, completamente amueblado. Solo tienes que llegar con tu ropa y tus ganas de trabajar. Olivia, le dije con voz quebrada por la emoción, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Hermana, respondió con cariño, la familia de verdad siempre está ahí cuando más la necesitas. Tú habrías hecho lo mismo por mí. Sus palabras me recordaron lo que significaba realmente el amor familiar. Esa noche, mi última noche en el hospital, me quedé despierta mirando por la ventana hacia la ciudad donde había vivido toda mi vida. Mañana estaría libre. Mañana comenzaría mi nueva vida. A los 68 años, estaba a punto de empezar el capítulo más emocionante de mi existencia. Por primera vez en meses, mis sueños esa noche fueron de telas coloridas, agujas brillantes y vestidos hermosos esperando ser creados por mis manos. La pesadilla había terminado. El renacimiento estaba a punto de comenzar. 6 meses después,
Mientras mis manos trabajaban delicadamente en el bordado de perlas de un vestido de novia color marfil, sonreí al recordar aquel momento en el hospital cuando Hugo se puso pálido como un fantasma. Hoy era sábado por la tarde en Madrid, y el sol entraba suavemente por las ventanas de la boutique Sueños de Novia, donde había encontrado no solo trabajo, sino una nueva familia y un propósito renovado. Mercedes resultó ser todo lo que Olivia había prometido y más. Una mujer de 50 años, elegante y cálida, que valoraba genuinamente mi experiencia y habilidad. Elvira, me había dicho el primer día, tus manos tienen una magia que no se puede enseñar. Es un don que viene del alma. Sus palabras me devolvieron la confianza en mí misma que Hugo y Amalia habían intentado destruir. Mi apartamento en el barrio de Malasaña era pequeño pero perfecto. Un estudio luminoso con una vista hermosa de los tejados madrileños, decorado con mis propias creaciones y algunas fotografías de mi nueva vida. Por las mañanas desayunaba café con tostadas mientras leía las noticias españolas, por las tardes trabajaba en la boutique, y por las noches paseaba por las calles llenas de vida de Madrid. Olivia vivía a solo 3 calles de distancia, y habíamos recuperado la cercanía que teníamos cuando éramos jóvenes. Cenábamos juntas 2 veces por semana, íbamos al teatro los domingos, y compartíamos esa complicidad que solo pueden tener 2 hermanas que han vivido lo suficiente para valorar la verdadera compañía. Elvira, me decía a menudo, pareces 10 años más joven desde que llegaste aquí. En la boutique, me había convertido rápidamente en la artesana principal. Las novias pedían específicamente que doña Elvira trabajara en sus vestidos. Mis bordados a mano, mis ajustes perfectos, mi atención a los detalles más finos, habían creado una reputación que se extendía por toda Madrid. Era exactamente lo que había soñado cuando era joven, ser reconocida y respetada por mi talento. Pero la sorpresa más hermosa de mi nueva vida había llegado de manera completamente inesperada. Se llamaba Martín, tenía 72 años, era viudo desde hacía 3 años, y se había jubilado de su trabajo como profesor de literatura. Lo conocí en la biblioteca del barrio, donde yo iba los miércoles por la tarde a leer novelas españolas para acostumbrarme al acento local. Disculpe, señora, me había dicho una tarde de abril, ¿está usted leyendo a García Márquez? Sí, le respondí, estoy redescubriendo la literatura latinoamericana desde España. ¡Qué maravilloso!, había sonreído. Le molestaría si le recomiendo algunos autores españoles que podrían gustarle. Esa conversación casual se había convertido en citas regulares para tomar café y hablar de libros. Martín era todo lo que César había sido y más. Inteligente, respetuoso, divertido, y sobre todo, me trataba como una igual. Nunca me hablaba con condescendencia, nunca cuestionaba mis decisiones, nunca me hacía sentir como una carga. Al contrario, celebraba mi independencia, admiraba mi fuerza, y disfrutaba genuinamente de mi compañía. Elvira, me había dicho hace pocas semanas, eres la mujer más fascinante que he conocido en años. Nuestra relación se había desarrollado lentamente, con la paciencia y sabiduría que da la edad. Paseábamos por el Retiro los domingos, íbamos a exposiciones de arte, cenábamos en pequeños restaurantes donde él me contaba historias de la literatura española y yo le hablaba de mis diseños y mis sueños. No había prisa, no había drama, solo el placer tranquilo de 2 personas maduras que se respetaban y se cuidaban mutuamente. La boutique había sido escenario de una propuesta que nunca olvidaré. Mercedes había notado mi felicidad creciente y mi rendimiento excepcional. Elvira, me había dicho hace un mes, quiero ofrecerte sociedad en el negocio. Tus diseños están atrayendo clientas de toda España. Creo que podría ser mi socia, no solo mi empleada. La propuesta me había emocionado hasta las lágrimas. A los 68 años, iba a ser propietaria de un negocio otra vez. Mis días estaban llenos de propósito y alegría. Cada vestido que terminaba llevaba un pedacito de mi alma renovada. Cada novia que se probaba mis creaciones me recordaba por qué amaba tanto mi oficio. Cada tarde con Martín me mostraba que el amor verdadero no tenía edad límite. Cada cena con Olivia me confirmaba que la familia verdadera es la que elegimos, no necesariamente la que nos toca por sangre. Hugo había intentado contactarme 3 veces en estos 6 meses. Primero a través de César, que me había llamado para decirme que Hugo lo había visitado preguntando por mí. Le dije que sabía que estabas bien, pero que respetaba tu decisión de no tener contacto, me había informado César con cariño. Se veía muy arrepentido, Elvira, pero también entendí por qué no quiere saber nada de él.
La segunda vez había sido a través de Rubén, quien me había enviado un email informándome que Hugo había tratado de conseguir mi dirección en España a través de él. Por supuesto, no le di ninguna información, me había escrito el abogado. Solo quería que supieras que sigue intentando contactarte, por si decides cambiar de opinión. No la cambié. La tercera vez había sido la más patética. Hugo había conseguido de alguna manera el número de teléfono de Olivia y la había llamado llorando, suplicando que le diera noticias mías. Olivia me había contado la conversación. Decía que Amalia lo había dejado, que se había dado cuenta de todo lo que habían hecho mal, que quería pedirte perdón. ¿Y qué le dijiste?, le había preguntado. Que algunas decisiones tienen consecuencias irreversibles, había respondido mi hermana con sabiduría. La verdad era que ya no sentía rabia hacia Hugo, solo una tristeza distante. Había elegido a una mujer manipuladora por encima de su propia madre, había participado activamente en mi humillación y abuso, y ahora tenía que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Yo había elegido la libertad, el respeto y la dignidad. Él había elegido la codicia y la traición. Cada uno tenía que vivir con sus elecciones. Esta mañana, mientras bordaba las últimas perlas del vestido que tenía entre las manos, Mercedes se había acercado con una sonrisa misteriosa. «Elvira, tengo una sorpresa para ti», me había dicho. «La revista Novias de España quiere hacer un artículo sobre ti. Sobre la costurera que a los 68 años se reinventó completamente y se convirtió en una de las artesanas más solicitadas de Madrid». «¿Un artículo sobre mí?», había preguntado con sorpresa. «Sí, quieren contar tu historia. La mujer que tuvo el valor de comenzar de nuevo, que no se dejó vencer por las circunstancias, que convirtió una traición en una oportunidad», había explicado Mercedes. «Es una historia inspiradora, Elvira. Puede ayudar a muchas mujeres que están pasando por situaciones similares». Pensé en todas las mujeres de mi edad que podrían estar viviendo situaciones de abuso familiar, manipulación o control. Mujeres que creían que ya era demasiado tarde para cambiar sus vidas, que pensaban que tenían que aceptar el maltrato porque eran mayores. Mi historia podría demostrarles que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad y la independencia. «Acepto», le había dicho a Mercedes. «Si mi historia puede ayudar a una sola mujer a encontrar el valor para defenderse, vale la pena contarla». Había aprendido que el silencio protege a los abusadores, pero la verdad libera a las víctimas. Ahora, mientras terminaba las últimas puntadas del día, reflexionaba sobre el camino recorrido. Hace un año era una prisionera en mi propia casa, drogada, manipulada, robada. Hoy era una mujer libre, respetada, amada, próspera. La diferencia había estado en encontrar el valor para decir no más y tomar acción. Martín llegó puntualmente a las 6 para acompañarme a casa, como hacía todos los sábados. «¿Cómo va el vestido de la novia de mañana?», me preguntó mientras yo guardaba mis herramientas. «Perfecto», respondí con satisfacción. «Será una novia muy feliz. Como todas las que tocan tus manos mágicas», me dijo con esa sonrisa que me hacía sentir especial cada día. Mientras caminábamos por las calles de Madrid, tomados del brazo como dos enamorados adolescentes, pensé en la ironía perfecta de mi vida. Hugo había vendido mi apartamento creyendo que me estaba robando mi futuro. En realidad, me había dado el regalo más grande posible, la libertad total para crear la vida que realmente merecía vivir. «¿En qué piensas?», me preguntó Martín, notando mi sonrisa pensativa. «En que a veces, ser abandonada es el mayor regalo que la vida puede darte», respondí, recordando las palabras exactas que había pensado aquella noche terrible en el hospital. «Y en que todo comenzó con una traición, pero terminó con mi libertad». Esa noche, mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito, brindamos por el futuro, por los vestidos que crearía, por los libros que leeríamos juntos, por las aventuras que viviríamos. A los 68 años, mi vida recién estaba comenzando. Y esta vez, yo tenía el control total del guión. La mujer que había sido traicionada, manipulada y robada había resurgido como un ave fénix. Más fuerte, más sabia, más libre que nunca. Y esa era la verdad que Hugo nunca había imaginado cuando se puso pálido aquel día en el hospital, que su traición sería mi liberación.